todos genial. El día de hoy hablaremos de uno de los virus más paradójicos y subestimados de todos. Un patógeno que provoca más de 1 millón de muertes cada año, a pesar de que, en realidad, casi no provoca daños directos en nuestro cuerpo. En este video hablaremos del virus de la hepatitis B. Veremos cómo se contrae, sus efectos sobre el cuerpo humano y cómo es que, a pesar de ser un virus con poco potencial citopático, poco potencial para dañar a nuestras células, termina por provocar tantas muertes cada año. Dicho esto, como es costumbre, pongámonos en contexto. Para quien no haya escuchado hablar de esta patología, la hepatitis B es una enfermedad infecciosa de origen viral que afecta al hígado y que está presente en más de 250 millones de personas a nivel mundial. Es una de las patologías virales más importantes que cada año produce cerca de 1.2 millones de casos nuevos, a la vez que se cobra la vida de 1.1 millones de víctimas. Esta enfermedad está presente en virtualmente todos los países del mundo y se caracteriza por su capacidad para pasar desapercibida. Es una infección silente que cursa con una inflamación crónica del hígado que, a medida que progresa, puede llevar a la cirrosis y el cáncer. La causa de esta enfermedad es virus, denominado apropiadamente como virus de la hepatitis B. Este es un patógeno propio del ser humano que es incapaz de afectar a otras especies y que sobrevive en la naturaleza al mantener un ciclo de infección constante entre las personas. La principal vía de transmisión es el contacto con fluidos infectados, y con esto nos referimos principalmente a sangre, fluidos vaginales, semen y en menor medida a saliva, lágrimas y sudor. Sin embargo, no cualquier tipo de contacto vale. El contacto con estos fluidos debe ocurrir a través de heridas como pinchazos con agujas o a través de las superficies mucosas del cuerpo como el interior de la boca, los genitales o el recto. En general, podríamos decir que el virus puede infectarnos a través de heridas o de lesiones, incluyendo aquellas que son demasiado pequeñas como para ser visibles, las microlesiones que existen normalmente en las distintas superficies de nuestro cuerpo. Teniendo esto en cuenta, la hepatitis B suele transmitirse sobre todo por vía sexual y a través del uso de agujas contaminadas. Compartir herramientas que puedan tener contacto con sangre, como cortaúñas, ciertos implementos de cuidado personal, máquinas para realizar tatuajes y perforaciones estéticas, también son potenciales vías de transmisión. Sin embargo, en aquellas regiones donde el virus es más común, países como la India, China o Nigeria, la principal y más importante vía de transmisión para este patógeno es la vía vertical, de madres a hijos durante el parto. Independientemente de la vía de entrada, este virus termina por llegar a la sangre y desde esta alcanza el hígado, donde infecta a las células de este órgano, los hepatocitos. Este es un virus muy selectivo, por lo que en condiciones naturales solo puede afectar a estas células. Ahora, como ya mencionamos antes, una de las características más particulares del virus de la hepatitis B es que este tiene un bajo potencial citopático. En términos sencillos, provoca poco daño celular. El virus infecta a los hepatocitos y se reproduce en ellos sin perturbar demasiado la función de estas células, por lo menos en principio. Y esto en parte se debe a que no es un virus lítico, no es de esos virus que necesitan matar a las células infectadas para propagarse. Este sencillamente integra su material genético a nuestras células y se replica y libera desde estas sin tener que provocarles la muerte. Uno podría pensar que, para reproducirse sin provocar daños directos, la reproducción de este virus debería ser lenta o por lo menos en bajas cantidades, pero para nada. El virus de la hepatitis B se reproduce en cantidades ingentes. En una infección activa pueden haber billones de partículas virales en cada mililitro de sangre, y aún así, los hepatocitos siguen funcionando con relativa normalidad. En modelos animales, incluso se ha demostrado que cuando el 100% de las células del hígado sufren de infección activa, no surgen síntomas ni alteraciones notables. Esto, en parte, se debe a que los hepatocitos y el hígado en general son notables por su resistencia y tolerancia a las agresiones. Pero además, tengamos en cuenta que estamos hablando de un virus relativamente sencillo, al punto de ser incluso elegante. Su material genético está compuesto de ADN, tal como el de nuestras propias células, y este consta de apenas 4 genes en total. No solo eso, este virus inserta esos genes directamente en el núcleo celular, donde se integra con el ADN de los propios hepatocitos, por lo que se hace difícil de detectar. Por otro lado, esos escasos 4 genes insertados sirven para crear 7 proteínas distintas, y una de estas es una sustancia que modula la respuesta inmunitaria, la proteína E, que también contribuye a ocultar la infección.
infección. El virus mezcla sencillez, sigilo y pocos daños directos para pasar desapercibido a pesar de su muy alta tasa de reproducción. Y esto explica cómo una persona puede estar infectada con hepatitis B y ser capaz de transmitirla sin siquiera sospechar que es un portador. Estos mismos factores también explican el largo periodo de incubación de esta enfermedad. Desde la infección hasta que aparecen los síntomas, suele haber un periodo de entre 30 y 180 días. Y los síntomas, en realidad, surgen del intento por parte de nuestro cuerpo por acabar con este patógeno. Es la reacción inmunitaria lo que realmente provoca daños en el hígado y potencialmente los síntomas. Aquellas personas que experimentan síntomas claros de hepatitis B suelen presentar dolor abdominal, pérdida del apetito, fiebre, una sensación de fatiga intensa, dolor en las articulaciones, vómitos y náuseas. Pero quizás lo más llamativo entre las manifestaciones de esta enfermedad es lo que se conoce como ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel y las mucosas. La ictericia se debe a la acumulación de una sustancia llamada bilirrubina en nuestro cuerpo. Este es un componente que nuestro hígado se encarga de eliminar y que tiende a acumularse cuando ocurre una hepatitis o un daño hepático. Ahora, la bilirrubina normalmente se elimina en la bilis, una secreción digestiva que va a parar a las heces. De hecho, es la bilirrubina la que, tras ciertos procesos químicos, le da su color marrón típico a estas deposiciones. Cuando el hígado sufre daños, en este caso por un virus, y este deja de eliminar bilirrubina, las heces comienzan a perder aquello que les da su color. Y así, otro signo de la hepatitis B es la acolia, heces descoloridas con aspecto de arcilla. En el caso de la orina ocurre justo lo contrario. La bilirrubina que el hígado ya no puede eliminar y que se acumula en el cuerpo va a parar en parte a la orina, que se torna de un color café oscuro. Esto se conoce como coluria, micciones u orina de color oscuro por la presencia de bilirrubina. Ahora, también hay que decir que quien sufre de hepatitis B no necesariamente se va a poner amarillo. A veces la única pista de que estamos ante un caso de esta enfermedad es una elevación de las famosas transaminasas o aminotransferasas, conocidas también como las enzimas hepáticas. Estas son proteínas muy abundantes en los hepatocitos que se liberan a la sangre cuando estas células sufren de daños o mueren. Las transaminasas pueden elevarse por distintas razones, pero su elevación suele interpretarse como un marcador de estrés en el hígado. Dicho esto, en el 95% de los adultos, la infección por este virus es autolimitada, se resuelve sin complicaciones y es normal incluso que la infección aparezca y se vaya sin provocar ninguna clase de síntomas. Al final, nuestro sistema inmune, aunque tarde lo suyo, es perfectamente capaz de combatir esta infección. Entran en acción un tipo de células llamadas linfocitos TCD4, que se encargan de coordinar nuestra respuesta inmunitaria. Son, digamos, el cuerpo de oficiales de las defensas de nuestro organismo. Estos linfocitos TCD4 a su vez estimulan a otro tipo de linfocitos, los linfocitos B, que una vez activados comienzan a producir grandes cantidades de anticuerpos. Continuando con la analogía militar, los anticuerpos serían la artillería de nuestras defensas. Son proteínas que flotan en nuestra sangre y que en este caso se unen a las copias del virus, evitando que éstas puedan acceder a nuevos hepatocitos. Los anticuerpos neutralizan a las partículas virales que circulan expuestas en nuestra sangre, pero son incapaces de curar aquellas células que ya están infectadas. Aquí es donde entra otra clase adicional de linfocitos, los linfocitos TCD8, linfocitos T citotóxicos, que vendrían a ser la infantería. Estas células son capaces de eliminar al virus que permanece oculto en las células infectadas a través de varios mecanismos. Por ejemplo, pueden matar directamente a los hepatocitos infectados, negándole al virus la capacidad para permanecer oculto y replicarse. Pero no solo esto, también producen sustancias llamadas interferones, que como el nombre sugiere, interfieren con la replicación del virus sin tener que matar a las células infectadas. Esta última respuesta, la producción de interferón, es de las más importantes y efectivas a la hora de acabar con el virus de la hepatitis B. Y aunque el virus no sea erradicado de absolutamente todos los hepatocitos, nuestro sistema inmune es capaz de mantenerlo suprimido por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos. Hay un 5% de la población adulta que lamentablemente no es capaz de desarrollar una respuesta defensiva eficaz. En estas personas, el sistema inmune ejecuta una respuesta tenue,
menos intensa, que es lo suficientemente débil como para que el virus pueda sobrevivir y reproducirse activamente, pero lo suficientemente fuerte como para ir dañando el hígado a lo largo de los años. Este 5% de los casos desarrollan lo que se conoce como hepatitis B crónica, un cuadro de inflamación en el hígado que se prolonga por años y que va destruyendo los tejidos, pero no al virus. Esto es algo que ocurre por varios factores. Los genes del paciente y su estado inmunitario son fundamentales, pero también intervienen otros elementos interesantes. Por un lado, tenemos que el hígado es un órgano con un entorno tolerogénico, es decir, que es un órgano cuyos tejidos tienden a favorecer o a mediar la tolerancia inmunitaria. Este le comunica a nuestro sistema inmune qué cosas son agentes invasores y qué cosas deberían ser aceptadas como normales, qué elementos extraños son, digamos, aceptables para el cuerpo. Ahora, ¿qué tiene que ver el hígado con tolerar agentes extraños? Tengamos en cuenta que casi toda la sangre que fluye por nuestro sistema digestivo es drenada directamente hacia el hígado. Esta sangre, que proviene sobre todo de los intestinos, suele contener pequeños fragmentos proteicos, no solo de la comida que consumimos, sino también de la microbiota normal de nuestro intestino. El hígado sirve como una interfaz o un intermediario adicional que le comunica a nuestro sistema inmune qué cosas son parte de la comida o de las bacterias beneficiosas que habitan en nuestro tracto gastrointestinal. Esto previene, por ejemplo, el desarrollo de alergias ante ciertos alimentos. El problema es que el virus de la hepatitis B puede aprovecharse de esto para comenzar a ser tolerado por lo menos parcialmente por el sistema inmune, lo que disminuye la intensidad de la respuesta inmunitaria, aunque no la elimina. Por otro lado, también tenemos un fenómeno conocido como agotamiento linfocitario. Tengamos en cuenta que nuestro cuerpo controla con mucho cuidado la intensidad con la que se defiende. Nuestro sistema inmune puede provocarnos muchos daños si se sale de control, y por esto es que a medida que progresa una respuesta defensiva, se van liberando sustancias antiinflamatorias para compensarla y limitar los daños. Ejemplos de estas sustancias antiinflamatorias son la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. El virus puede manipular a nuestro sistema inmune para que éste comience a producir una mayor cantidad de estas sustancias, lo que suaviza aún más la respuesta defensiva. De esta forma, aunque los linfocitos sigan intentando acabar con el virus, estos sigan presentes y haciendo daños en el hígado, su actividad es ineficaz. Entran en un estado de cansancio funcional. Ahora, si recuerdan, antes habíamos mencionado que el virus se reproduce muchísimo, llegando a alcanzar una concentración de billones de partículas virales en cada mililitro de sangre. Estos son billones hispanos, billones de millones de partículas del virus en cada cc de sangre. Muchas de estas copias en realidad son señuelos, están vacías por dentro, carecen de ADN, sirven para contrarrestar a los mismos anticuerpos. Pero por otra parte, la presencia de esa gran cantidad de partículas virales por un largo periodo de tiempo comienza a condicionar al sistema inmune para que éste acepte a esas partículas como algo normal del cuerpo. Inducen un proceso de tolerogénesis, de desarrollo de tolerancia inmunitaria. Todos estos factores se suman para llevar en un reducido número de personas a una respuesta defensiva que no es inexistente y tampoco indetectable, pero sí que es ineficaz, que no sirve para eliminar al virus, pero sí para dañar al hígado. Con el paso de los años, el tejido inflamado de este órgano se ve reemplazado por una cicatriz, por tejido fibroso que no funciona, y así se desarrolla una cirrosis, una fibrosis del hígado que, si progresa lo suficiente, lleva a una insuficiencia hepática, un estado en el cual este órgano sencillamente ya no es capaz de cumplir con sus tareas, que no son precisamente pocas. El hígado sintetiza parte de las proteínas que coagulan la sangre, por lo que cuando este falla, el cuerpo corre un alto riesgo de sufrir hemorragias difíciles de controlar. El hígado además produce albúmina, la principal proteína osmóticamente activa de nuestra sangre. Para que se entienda a qué me refiero con esto, tengamos presente que nuestros vasos sanguíneos no son impermeables, no son a prueba de agua. Al contrario, esta puede entrar y salir de ellos con relativa libertad. La principal razón por la que el agua de la sangre no se escapa de la circulación es la albúmina, que sirve como una especie de esponja dentro de la sangre para mantener al agua en su sitio. Cuando el hígado falla, ya no se produce albúmina y la sangre pierde su capacidad para retener agua. Esta comienza a escaparse hacia los tejidos, provocando edema y en particular un estado
estado conocido como ascitis, una acumulación excesiva de líquido libre en la cavidad abdominal. Si esto les parece poco, el hígado también produce un amplio abanico de proteínas defensivas, sustancias que colaboran con los ya mencionados linfocitos para defendernos de amenazas externas. Por lo tanto, el fallo del hígado lleva también a la debilidad del sistema inmune y a la aparición de infecciones oportunistas. Pero hay más. El hígado también detoxifica al amoníaco, una sustancia de desecho propia de nuestro cuerpo que es altamente tóxica para las neuronas. El fallo de este órgano lleva también a la encefalopatía hepática, un estado de disfunción nerviosa grave y potencialmente letal que se debe a la acumulación de toxinas en nuestro cuerpo, sobre todo el mencionado amoníaco. Pero nuevamente esto no es todo. Si recuerdan, mencionamos que el hígado recibe la mayor parte de la sangre que circula por nuestros intestinos. Esto es mucha sangre, un volumen enorme que entra al hígado a través de una de las venas más grandes del cuerpo, la vena porta hepática. Si el hígado se llena de tejido fibroso y cicatrices, esta sangre comienza a tener severos problemas para circular. La presión en la vena porta comienza a subir y la sangre, por mera presión, comienza a desviarse por otros caminos que le permitan volver al corazón. Estos caminos son las venas hemorroidales, las venas periumbilicales y las venas esofágicas, todas ellas muchísimo más pequeñas que la gran vena porta. Son venas que no están para nada preparadas para recibir todo ese flujo de sangre que antes pasaba por el hígado. Estas venas comienzan a distenderse en un intento por manejar el gran volumen sanguíneo, lo que lleva a varias manifestaciones. La más notable es la que se conoce como signo de cabeza de medusa, provocado por la dilatación varicosa de las venas periumbilicales. Es algo que se puede ver a simple vista. Por otro lado, también surgen hemorroides y varices en el esófago. Las hemorroides son incómodas, pueden doler muchísimo, pero el problema real son las varices del esófago. Estas varices pueden reventar, provocando un sangrado que es silencioso, severo y que no se ve a simple vista, por lo que fácilmente pueden llevar a la muerte. Y esto se complica si tenemos en cuenta que el hígado dañado no produce los factores necesarios para la coagulación de la sangre. La variedad y la severidad de las complicaciones propias de una insuficiencia hepática daría para todo un video aparte. Es un tema complejo que no está relacionado solo a la hepatitis B. El problema con este virus es que las cosas no terminan aquí. El hígado es un órgano con una capacidad de regeneración excepcional. Una persona puede donar una parte considerable de su hígado y este volverá a crecer hasta recuperar su tamaño y forma normales sin muchos problemas. La capacidad de regeneración del hígado es un hecho tan notable que este incluso ha trascendido a la mitología. El mejor ejemplo de esto quizás sea Prometeo, el titán que creó a los seres humanos en la mitología griega. Prometeo fue castigado por robar el fuego de los dioses, siendo encadenado a una roca, en la que todos los días vendría Etón, un águila enorme, a comerle el hígado, y este órgano le volvería a crecer por las noches en un ciclo de sufrimiento constante. Este es un reflejo de las capacidades de regeneración naturales de este órgano que son conocidas desde la antigüedad. El problema con esta capacidad es que se presta para ciertas alteraciones. El virus de la hepatitis B fusiona su material genético con las células del hígado. La suma de inflamación crónica más regeneración constante más fusión con el material genético de un virus lleva a la aparición casi inevitable de mutaciones. Mutan las células del hígado, pero muta también el virus y todo esto lleva al surgimiento de cáncer, en particular de cáncer hepatocelular. Esto incluso en ausencia de cirrosis. Es posible tener una inflamación de bajo grado en el hígado durante años sin siquiera saber que se es portador de este patógeno y solo darte cuenta del problema cuando te diagnostican cáncer de hígado. Y si esto no les parece suficiente, aún hay más. Como mencionamos, el virus de la hepatitis B tiene un genoma muy pequeño, solo 4 genes que producen 7 proteínas. Una de estas proteínas se llama proteína X y su función es obligar a las células del hígado a crear copias virales. Facilita que nuestras propias células se concentren en la replicación del virus. El problema para nosotros es que esta proteína no es específica. Es capaz de promover la replicación de una amplia variedad de virus. Por ejemplo, del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, agente causal del SIDA. Estar infectado con virus de la hepatitis B y con VIH es un problema mucho más grave de lo que parece. El VIH mata a los linfocitos TSD4 que mencionamos antes, por lo que mientras el virus de la hepatitis B
potencia la replicación del VIH gracias a la proteína X que mencionamos hace un momento. El VIH, a su vez, potencia la supervivencia del virus de la hepatitis B al interferir con nuestras defensas. Estos patógenos establecen una relación sinérgica entre sí, pero además ambos están relacionados a la transmisión sexual y al uso de agujas contaminadas, por lo que casi parece que están hechos el uno para el otro. Pero como ya se podrán imaginar, hay más. Existe un agente subviral, un patógeno defectuoso llamado virus de la hepatitis delta. Este virus carece de los genes necesarios para producir infección por sí solo. Es un virus incompleto que no puede hacerle daño a nadie a menos que tenga hepatitis B. El virus de la hepatitis delta depende de las proteínas del virus de la hepatitis B y por tanto solo afecta a personas que ya están infectadas con este patógeno. Es un virus que, digamos, parasita a otro virus en uno de los casos más singulares de la microbiología humana. Así que la hepatitis B no solo provoca cáncer, cirrosis y se sinergia con otros virus, sino que además te hace vulnerable a un patógeno al que de otra forma serías 100% inmune. Cuando coexisten el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis delta, los daños al hígado suelen ser severos y de rápida evolución, lo que nos lleva a otro aspecto de esta enfermedad. Los daños en la hepatitis B pueden tardar décadas en surgir, pero esto no siempre es así. También existe lo que se conoce como hepatitis B fulminante. En este caso ocurre una respuesta defensiva contra el virus que es todo lo contrario. Es tan intensa, tan severa, que lleva a una destrucción rápida del hígado capaz de provocar la muerte en apenas semanas desde la infección, aunque esto es raro. Ahora, dicho todo esto, hay una pregunta legítima que podríamos hacernos y es: ¿cómo es que no se habla más de esta enfermedad? Y la respuesta, sobre todo de este lado del mundo, son las vacunas. Como mencioné varias veces, un 95% de los adultos somos capaces de exponernos a este virus y derrotar la infección sin siquiera darnos cuenta de que era hepatitis B. Sin embargo, esto no ocurre así con los niños. Mientras más joven sea la persona infectada, menos síntomas tendrá en vista de que su sistema inmune es más débil y este por tanto provoca menos daños, pero al mismo tiempo más probable será que desarrolle una infección crónica. Más probable será que a medida que vaya creciendo y que su sistema inmune vaya madurando, este comience a atacar al hígado provocando una cirrosis o un cáncer. La vacunación infantil contra la hepatitis B previene que la infección eche raíces en los niños, evita que el virus se arraigue precisamente en aquellas personas que son más vulnerables a desarrollar la forma crónica de la enfermedad. Y esto al mismo tiempo se alinea con el hecho de que en aquellos países en los que la hepatitis B es más común, la principal forma de transmisión es precisamente de madres a niños durante el embarazo. La vacunación ayuda a prevenir que esta enfermedad se cronifique. Por otro lado, otra razón que explica lo poco que se suele hablar de esta enfermedad es la ofuscación con el alcohol. El alcoholismo es visto como la principal causa de daño hepático en todo el mundo, y esto es cierto, pero un porcentaje notable de esos alcohólicos que tienen el hígado dañado no solo son alcohólicos, sino que además también sufren de hepatitis B, lo que potencia aún más los daños. Claro que el alcohol se lleva toda la culpa y con buena razón, pero esto no quita el hecho de que la hepatitis B sea subestimada y hasta cierto punto opacada por alcohol cuando hablamos de causas de daño hepático. Afortunadamente, la prevalencia de esta enfermedad va en caída en muchos países y además, en aquellos casos particulares que requieren de tratamiento, disponemos de diversos fármacos capaces de combatir al virus, desde interferones hasta nucleótidos que interfieren con la replicación del ADN viral. Tenemos varias herramientas farmacológicas a nuestro alcance y en casos de daño hepático irreversible, los trasplantes también son una opción. Aún así, la mejor herramienta es y será la prevención, no solo en la forma de vacunas, sino también en la forma de lavarse las manos adecuadamente, evitar prácticas sexuales de alto riesgo y el compartir agujas contaminadas. Y con esto no me refiero solo al ámbito médico del consumo de drogas, sino también al ámbito de los tatuajes o perforaciones estéticas. Muchachos, no puedo cerrar este video sin mencionar que la hepatitis B no debe ser confundida con otras formas. Bien, jóvenes, este es un video que he compartido precisamente por la información que tiene y habla mucho de lo que ya hemos llevado este semestre, principalmente inflamación como la hepatitis de causa viral, también la parte de necrosis, ¿no? Fibrosis con la cirrosis, trastornos hemodinámicos como la congestión hepática, edema y por último cáncer, neoplasia maligna.
Por eso este video va a ser fundamental para la evaluación procesual de teóricas. Bien, en la parte práctica vamos a ver neoplasias en la parte macroscópica. Así que no voy a dejar tareas. O sea, este hito 5 no tiene ninguna tarea. Debido a que saben que la evaluación de 15 puntos de evaluación continua es completamente de los promedios de los cuadernos, la presentación de cuadernos de patología. Así que por eso esos 15 puntos se respetan con la presentación de cuadernos. Para la evaluación procesual, práctica y teórica, eso es distinto, ¿no? Para las evaluaciones de tipo examen. Bien, acá vamos a ver este. Aquí tenemos, bueno, a la izquierda, una imagen macroscópica de una tumoración nodular, eh, blanquecina, endurecida, de bordes muy nítidos, sobresalientes, y que está en la mucosa yugal, en la mucosa de la boca, ¿no? En la mejilla. Entonces, como podemos ver, está bien delimitado, seguramente ha sido de crecimiento lento, debe ser de consistencia cauchosa, endurecida, ¿bien? Y pues el paciente está viniendo acá para que se haga un análisis y con una biopsia excisional en el examen histopatológico, pues el diagnóstico es muy simple. Se trata de un tumor benigno de tejido fibroso, lo que se denomina, a ver, Juanca, ¿cómo se denomina este tipo de tumor? Benigno de tejido fibroso. Respuesta. Al parecer, o no están en la clase o ya voy a poner falta. No me van a responder. Eder Juanca. No responde. Sí, profesor. Ya responda, por favor. Responda. Doctor, no sé. ¿No estaba en la clase? Sí, está en clase, doctor. ¿Y por qué no responde? ¿Qué le he preguntado? Doctor, me botó ¿Qué del le he MIT. preguntado? Doctor, me botó del MIT y pues recién acabo de ingresar de nuevo. ¿Qué? Me botó del MIT y... No, no me venga con mala. A ver, no me van a decir mentiras, ni que me vieran la cara de estúpido. ¿Ha atendido o no ha atendido la clase? ¿Sí o no? Sí, eso sí entendí, pero Ya, no. dígame qué le he preguntado. ¿Qué le he preguntado de una vez? Entonces, ¿para qué está acá? Lo voy a votar la clase. Me molesta eso. En vez de ser personas que puedan decir las cosas, puedan ser honestos, todo lo contrario. Jocelyn Futuri, Presente, doctor. ¿cómo se denomina esta neoplasia? Podría ser un fibrosarcoma. Estoy diciendo tumor benigno, Futuri. Ah, un- ¿Cómo va a ser un tumor maligno esta pequeña cosita nodulación? Se llama fibroma. Futuri, Jocelyn. aquí Habrán visto sus notas, ¿no? Hay varios que están corriendo riesgo de reprobar. Se llama fibroma.
tumor benigno del tejido fibroso. Aquí al costado, al lado derecho, tenemos otro tipo de neoplasia, muy distinta. Podemos ver macroscópicamente sus características. Entonces, descripción. La pasa John Presente. o Natalie. Bueno, la pasa Natalie, por favor. Díganos la descripción. ¿Cómo puede describir esta tumoración, Natalie? Primeramente es un tejido irregular. Podemos observar tejido adiposo. También, Ya, doctor lo cambió. sí, sí. Tejido adiposo, ¿está bien? ¿Qué Sí, más? podemos observar tejido adiposo. También, uy, Describa lo que puede. coloración, doctor. Ya, ¿qué más? Una coloración negruzca en la parte posterior. Eso, doctor. También podemos observar lo de blanco. No sé si está por fibroma, doctor. Fibroma. Ya, bueno, la descripción no da diagnóstico por si acaso. Ah, ok, ¿Ya? doctor. Está bien. Lo que estaba describiendo, en principio está muy bien. Aquí lo voy a resaltar o lo voy a marcar con rojo. ¿Sí? Gracias, está bien, Natalie. Podemos notar acá una masa, miren, irregular, de aspecto blanquecino carnoso. ¿Están escuchando, no? Blanquecino carnoso. Es esta masa que estoy aquí demarcando, de bordes irregulares, como podemos notar. No tiene una forma exacta. Bien, con zonas negruzcas, como estaba diciendo Natalie, aquí están estas zonas negruzcas. La verdad son coágulos, ¿no? Son zonas hemorrágicas, coaguladas. Aquí también arriba podemos ver, ¿no? Una zona. Bordes irregulares en este tipo de pieza operatoria. Hay también tejido adiposo, como podemos observar, hay grasa, ¿no? Se ve amarillenta en un sector. Bien, ahora, este es un aspecto heterogéneo, no sé si quieren decirle o resumir, heterogéneo. ¿Por cuál? Porque ya presenta pues varias zonas de distintas características, blancas, negras, rojas, hemorrágicas. Entonces no es homogéneo, no es igual en toda la parte de la superficie, ¿no? Es irregular, es distinto, heterogéneo. Con este aspecto heterogéneo ya tenemos que pensar en tumor maligno, un punto. Dos, el borde irregular, ¿no? De esta tumoración, otro aspecto de tumor maligno. Tres, el tamaño. El tamaño, miren, comparando con este pequeño nodulito que debe medir 2 centímetros tal vez. Aquí tenemos una marca, ¿no? De 2 centímetros. Este está midiendo como más de 10 centímetros de tamaño. Es grande. ¿Bien? Entonces ya son tres aspectos que nos orienta que es un tumor maligno. Ok, ahora este aspecto carnoso que vemos acá, blanco, ¿verdad? Fibroso. Entonces nos da a dar cuenta de que es un tumor maligno de origen mesenquimal, un sarcoma. Bien, para saber qué tipo de sarcoma exactamente es, se necesita el examen histopatológico, ¿no? Microscópico. Pero ya adelantándoles así, el diagnóstico, este es un fibrosarcoma. Bien, y por la parte más blanca, ¿verdad? Es la parte fibrosa. Bien, es un fibrosarcoma maligno, obviamente, en el lado derecho, comparado con un fibroma benigno en el lado izquierdo. Bien, y hemos visto al anterior rote microscópicamente, ¿no? Como son estos tipos de tumores microscópicamente, ¿no? Siempre los tumores benignos son bien diferenciados. Los tumores malignos dependen, ¿no? Su grado de diferenciación de las mutaciones y el fenotipo. Aquí estamos viendo ahora igual dos tumores, uno benigno y otro maligno. Bien, ambos tumores son de músculo liso. Estoy diciendo claro, ¿no? Músculo liso. Así que vamos con el nombre. Apasayón.
¿Cuál sería el nombre de un tumor benigno de músculo liso? Responda. Sí, doctor. Mioma. Leiomioma. El nombre completo es leiomioma. No se olviden la nomenclatura. ¿Qué significa leio? No pasa. John. Ya pues, por favor responda. No me gusta que esté con el micrófono apagado y buscando la respuesta. ¿Sabe o no sabe, John? Mm, sí, doctor. El Responde entonces. leyo significa liso. Liso. Músculo. No, músculo liso. Mío es músculo, leyo liso. Entonces vemos un por eso. El nombre completo es leiomioma. La gente común le puede llamar mioma. Los cirujanos le pueden llamar mioma, porque no sabe. Bien. Ahora vamos a la parte macroscópica. ¿Dónde está? A ver. Cachaya, Brian. Por favor, describa este leiomioma que vemos a la izquierda. Brian a la una. Brian a las dos. Brian a las tres. Se va. Voy a estar eliminando de la lista y de la llamada también. Ya no está. Se había ido. Entonces, ¿para qué poner aquí presente? Pero solamente vienen a decir presente y después se van. Hola, Arisaka. Presente, doctor. Haga la descripción de este tumor. Doctor, el tumor está bien delimitado, ¿no? El aspecto es nodular, o sea, Ya, aspecto ovoide esférica. ya. Mm, La forma será, tiene, ¿no? sí, No el doctor, la aspecto. forma. Ya. ¿Qué Bueno, más? la superficie, la que está externa, ¿no? El contorno tiene es blanquecina como también rosada, ¿no, doctor? Ya la superficie externa es rosada, la superficie al corte es blanquecina. Y está muy bien. Ahora, ¿su aspecto es homogéneo o heterogéneo? Am, Aquí del corte, ¿no? Del corte estamos hablando. La superficie del corte tiene un aspecto homogéneo o aspecto heterogéneo. Sería homogéneo, doctor. Correcto. Muy bien. Sabe Paul, Arisaka. Esa es una buena descripción. Forma. ¿No? Si hay forma también de medir el tamaño, hay que indicar, ¿no? Cuántos centímetros de diámetro pueden tener. Bien. Color, aspecto. Incluso si esto hubiera sido genial poder tocar estos tumores, ¿no? Y también indicar la consistencia. Consistencia de tumores blandos, consistencia gelatinosa, consistencia cauchosa, consistencia dura, ¿no? Entonces, es palpando. Y esto es un leiomioma, como les decía, es una consistencia cauchosa, parece goma al tocar, ¿no? Goma dura, es un tumor sólido. Y más frecuente de estos leiomiomas es que se encuentren en útero, miometrio. Al otro lado, aquí al lado derecho, podemos ver un tumor maligno del músculo liso. Bien, a ver, ¿quién me puede indicar el nombre? Hablando directamente. Leiomioma. No, tumor maligno, estoy diciendo. Leiomyosarcoma. Leiomiosarcoma. Los nombres. Leiomiosarcoma. Bien, no le pongan mioma, ¿no? Mioma es de tumor benigno. Leiomiosarcoma. Bien, le quitan el oma, lo reemplazan por sarcoma. Entonces, este es un leiomiosarcoma gigante. Podemos ver
o imaginanos el tamaño por las manos del cirujano acá, que está agarrando con ambas manos, miren, y está pues sujetando un tumor seguramente pesado, porque son sólidos. Pueden presentar partes quísticas al corte, que generalmente son zonas necróticas o hemorrágicas, por el gran tamaño que tiene el tumor. Bien, los tumores malignos crecen rápidamente y por eso alcanzar estos tamaños. Y hay que ver pues el grado de diferenciación del tumor para ver cuál es el pronóstico del paciente. Por los bordes son regulares, podemos notar este leiomiosarcoma, ¿no? Parece que tiene un mismo aspecto externo que el leiomioma. Puede ser que el tumor sea bien diferenciado, bien solamente ha crecido, porque los indiferenciados, los pobremente diferenciados, tienen células anaplásicas más agresivas que ya infiltran o invaden tejidos. Entonces, esos no tienen bordes regulares, ¿no? Son bordes difusos, infiltrantes. Acá, otra imagen. Tenemos dos imágenes aquí comparando. La de la izquierda es un tumor benigno de hueso. Y a la derecha tenemos un tumor maligno de hueso. Bien. Entonces, primero con el nombre. Fernández. Doctor presente. Bien, ¿cuál sería el nombre de este tumor benigno de hueso? Osteoma, doctor. Correcto, ¿no? Tenemos el nombre, osteoma. Gracias, Fernández. Los osteomas son lesiones exofíticas. Al decir exofítico, exo significa que crece afuera, o sea, es de crecimiento externo. Miren cómo en la superficie de un hueso craneal, como vemos en la foto, ha crecido una masa tumoral externa de bordes redondeados. Y se ha hecho una extirpación de este osteoma, ¿no? Se ha hecho un corte desde la base. Aquí vemos ya cortado, más o menos tiene un tamaño de 2,5 centímetros, y podemos ver la base del corte y el aspecto tumoral, ¿no? Fungiforme, o sea, parece que tiene forma de honguito, bordes pues, muy lisos, nítidos, regulares, su coloración blanquecina, no músculo inserto, como es hueso, siempre los músculos se insertan a ellos, músculos esqueléticos, incluso se puede ver el superiostio vascularizado, ¿no? La capa normal de los huesos. Y pues estos son osteomas que crecen lentamente, ¿no? Tumor benigno de hueso. En cambio, al lado derecho, vemos acá una extremidad inferior, vemos la rodilla, la flecha está indicando una masa tumoral aquí en el lado distal del muslo, en su borde interno, y pues esto ya es un tumor maligno, es un osteosarcoma. Podemos notar que seguramente han hecho la amputación. Miren, desde aquí vemos el fémur, aquí está la tibia, al lado anterior tenemos, dice el patela, ¿no? Que es la rótula, y en la flecha vemos la lesión tumoral cerca de la metáfisis del fémur. Esta lesión de bordes irregulares, amarillenta, está tomando la epífisis y hasta la diáfisis. Incluso miren cómo ha destruido la parte del borde del hueso y se ha infiltrado hasta el músculo esquelético del muslo. Más que todo en su región anterior. Vemos incluso una zona necrótica negra. Bueno, esto es un osteosarcoma. Entonces así se ve el tumor macroscópicamente. De aquí se toman las biopsias para hacer el estudio histopatológico y ver después su grado de diferenciación celular. Pero el paciente ya presenta pues una amputación, ¿no? Que es generalmente en pacientes jóvenes, adolescentes que aparecen estos sarcomas, y pues el tratamiento es muy radical para evitar la metástasis, ya que estos sarcomas
generalmente tienen metástasis por vía hemática, por vía sanguínea. Bueno, aquí vemos un tumor benigno de un lado, un tumor maligno del otro, ¿no? A la izquierda vemos un tumor benigno, a la derecha un maligno. Se ve claramente la diferencia, ¿no? Entonces vamos primero con esta, ¿no? A ver en la lista. Callejas, Sally Callejas. El primero era como verrugas, tal vez, doctor. Ya, verrugas es un término coloquial. ¿Cuál sería el nombre de esta neoplasia? No es me va a poner verrugas, ¿no? ¿Cuál sería el nombre? La terminología médica adecuada. Callejas. Doctor, no sé cómo poder empezar, pero tiene que terminar con oma y debe estar en la epidermis, de seguro, principalmente. Entonces sería. No tiene que ver con la epidermis, sino con la forma papilar. A ver, Callejas, si le digo que esta neoplasia benigna que está en la piel es producida por el HPV, ¿cuál sería el nombre de la neoplasia? No, doctor, no me viene ningún nombre a la cabeza para poner. Bueno, papiloma. Ahora sí, Sally Callejas, papiloma. Pues es producido por Sí, el doctor. virus del papiloma humano. Este virus del papiloma produce verrugas, como usted ha dicho. Bien, el término médico son papilomas. Vemos el aspecto nodular, ¿no? Que está sobre la piel, blanquecino más que el resto de la epidermis, y eso es por la hiperkeratosis, o sea, produce mucha queratina. Microscópicamente siempre tiene un aspecto papilar, de ahí deriva el nombre, ¿bien? De su aspecto microscópico. Y es altamente contagioso porque es un virus. Bien, es un virus que infecta la epidermis, los queratinocitos, y produce una mayor proliferación. Por eso está elevado, porque es una proliferación tumoral benigna. Ahora vemos al lado derecho una fotografía del labio inferior, cerca de la comisura izquierda, y notamos ahí características de una neoplasia maligna. Ahora, ¿quién puede describir? Daniela Fernández. A ver, Fernández. Doctor, ¿sería un carcinoma espinocelular? Bueno, primero les dije descripción no da diagnóstico, Fernández, ¿verdad? Primero la descripción. Ya, tiene bordes irregulares, eh, color rojizo y también zonas negruzcas. eh, tiene úlceras. Ya está bien, la superficie ulcerada. Está La, perfecto. la superficie, ya dije, bordes irregulares y se nota un poco elevadas algunas zonas. Bien, está Como muy perfecto, Fernández. Vemos el reborde, podría decirlo así, el reborde se encuentra elevado. El centro excavado, ulcerado, con zonas necróticas, ¿no? Hemorrágicas. Aspecto, bueno, heterogéneo, obviamente, y pues bordes irregulares, ¿sí? Todo el contorno es irregular. Esto, ¿qué me dijo? Espino celular, ¿no? El nombre. Sí, doctor, Ya. carcinoma espinocelular. Wow, ese nombre hace tiempo que no lo escuchaba. Hace mucho, porque es un nombre antiguo, ya no se le dice así. Tal vez en algunos textos antiguos, bueno, deben todavía estar con ese nombre, espinocelular, ya que ahora se le denomina carcinoma epidermoide. En espinocelular es lo mismo, porque se produce en el estrato espinoso de queratinocitos. Pero el nombre epidermoide es ahora el que se utiliza en la actualidad.
Bien, también se le puede denominar carcinoma escamoso. Y habrá que ver su grado de diferenciación, que por el aspecto tan infiltrante que presenta, ulcerado, debe ser un moderado o un mal diferenciado. A ver, vamos a arreglar esto. A ver si qué hacer. Aquí vemos ahora una neoplasia de un neonato, como pueden apreciar. Y esta okay. Aquí estaríamos viendo la pieza operatoria del tumor. Miren este neonato, todo el abdomen tan distendido que presenta. ¿No? Debe tener unos días de nacido. Pero esta distensión abdominal es producto de esta masa gigante tumoral que está en su riñón. Bien, ahora, ¿qué podríamos pensar como una neoplasia así de grande en el riñón que se presenta a esta edad tan temprana? ¿Qué tipo de tumor sería? Fernández. Sí, dígame, Fernández, ¿qué tumor sería? Doctor, ¿es un tumor benigno? No. ¿No? No, no es benigno. Es re maligno, más bien. Y podemos ver el aspecto heterogéneo de esta masa tumoral, ¿no? Que se ve amarillenta, con zonas hemorrágicas, ¿no? Nodulares. Es maligno. Y su crecimiento, miren, es un tamaño grande, ¿no? Típico de tumor maligno. Ha crecido a estas dimensiones grandes en poco tiempo, en un neonato. Es un tumor maligno, jóvenes. ¿Sería un neuroblastoma, doctor? ¿Tumor maligno? ¿Cómo me dice? ¿Nombre? Neuroblastoma. Neuroblastoma. ¿No es hepatoblastoma, doctor? Es Hepatoblastoma. riñón, es riñón, no es hígado. Es nefro. El tumor de Wills. El tumor de Wilms, sí. Bien, los blastomas, les dije que son tumores malignos, ¿no? Se originan de células embrionarias, blásticas. Hay retinoblastoma, en el ojo, hepatoblastoma, hígado, nefroblastoma, en riñón. El tumor de Wilms, que dijo su compañero. Entonces, este es un tumor de Wilms. Así se ve. Ojalá no les toque ver esto porque es desgarrador ver así niños. Y el pronóstico es malo. Ya con un nefroblastoma de este tamaño, seguramente hay metástasis en algunas partes del cuerpo, pulmones, eh, hígado, cerebro. Tienen estas metástasis y ya no hay ningún tratamiento para recuperar. Ahora, esta que vemos acá, aquí vemos al lado talón. Miren esta área negruzca. Aquí viendo otra fotografía, es de la misma neoplasia. Vemos un área café. ¿Qué pensaríamos con esto? Solamente de ver a la inspección. ¿Qué tipo de tumor será? ¿Tumor maligno? ¿Benigno? Sí, pero ¿cuál tumor? ¿Cómo se llamaría? Este sí le podemos decir hasta con un nombre, porque es una característica muy notoria. Delgado, ¿qué dice? Marcos Delgado. También se trataría, doctor, como anteriormente mencionó, sobre un tumor de Wilms. No, ese del talón estoy hablando, ¿no? Del pie. Es un melanoma. ¿Dónde está
se ve negro, es la melanina. Negro, aquí vemos otro melanoma en la piel. Asimétrico. Bien. A, bordes irregulares. C, color heterogéneo. Vemos aquí zonas cafés oscuras, claras, ¿no? Completamente heterogéneo. D, diámetro. Diámetros mayores a 0,6 milímetros. Y la evolución seguramente ha sido de crecimiento rápido. Esto se denomina melanoma. Pues aquí estamos viendo abajo. Hay otros tipos de melanoma que se describen microscópicamente, pero ya es un tumor maligno. Y son muy peligrosos los melanomas por su metástasis temprana. Este que vemos en el talón del pie se llama también melanoma acral. Melanomas acrales aparecen en extremidades. Eso significa acro, extremidad. Esto se nota que le han tomado biopsia. No se ve una línea ahí rectangular en el centro. Melanomas jóvenes. Bonito. Aquí estamos viendo una tumoración que ocupa toda la glándula mamaria izquierda. Miren el tamaño, el aspecto, ¿no? Ulcerado que tiene la piel. Aquí una masa nodular sobresaliente, carnosa, necrótica, ¿no? Vemos incluso la congestión venosa alrededor. Y aquí está la masa tumoral extirpada. Miren el tamaño gigante, casi 40 centímetros de diámetro. Bien. ¿Qué sería este tumor? Doctor, ¿sería un carcinoma? Un carcinoma, no, no es un carcinoma. Es un tumor maligno, pero no es un carcinoma. En las fotos de las descripciones de flashcards estaba este tumor en descripción microscópica. Bueno, tal vez no lo conozcan, pero se llama tumor Phyllodes. Tumor Phyllodes es un tumor de glándula mamaria. Es el único de los tumores de glándula mamaria que alcanzan estos tamaños gigantes. Carcinoma ductal y carcinoma lobulillar son masas pequeñas, enraizadas, fijas y móviles. Bien, pero son masas pequeñas, pueden ser solitarias o pueden ser múltiples. En cambio, el tumor Phyllodes es solamente una masa tumoral gigante, miren cómo ha incluso infiltrado al tejido adiposo, hasta se parece que ha infiltrado el tejido muscular, el pectoral, y puede llegar a ulcerar aquí la piel. Así crece el tumor Phyllodes. Hay tumor Phyllodes benigno y tumor Phyllodes maligno. Bien, eso depende de su evolución. Bien. El maligno infiltra, invade, tiene metástasis. En cambio, el tumor Phyllodes benigno crece grande, pero no infiltra. Bien, no invade. A la derecha, en la región clavicular, ¿no? Supraclavicular media. Aquí tenemos una masa tumoral en el paciente. De aspecto nodular, sobrelevado, ¿no? Está bajo la piel. Y a la resección quirúrgica, miren, aquí está el tumor de este mismo paciente. Un tumor, una masa tumoral de aspecto nodular, liso, grisáceo, con zonas hemorrágicas, ¿no? Superficie hemorrágica, de forma irregular. Bien, no podemos decir si es aspecto homogéneo o heterogéneo porque no está cortado. Bien. Ahora, este tipo de tumor, jóvenes, es de ganglio linfático. Lo que estamos viendo aquí es un ganglio linfático tumoral. ¿Para cuál o cómo se denominará al tumor maligno de ganglio linfático? ¿Quién conoce el nombre? ¿Cómo se llama el tumor maligno que se encuentra en ganglio linfático? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién ha respondido? ¿Delgado? Sí, ¿Qué dijo? linfoma. Correcto. Marcos.
es un linfoma. Bien, linfoma. Y esto es, miren, este es el linfoma de Hodgkin. Es un tumor maligno. Todos los linfomas son malignos. Bien, hay muchos tipos distintos de linfomas. Se clasifican en dos categorías: linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Bien, estos son los peores tumores que aparecen en adultos mayores de 40 años. Aquí hay otro. Miren aquí a la derecha, a la izquierda, empezaremos. Estos son dos tumores grandes. Podemos comparar el tamaño del tumor que vemos acá con esta riñonera. Miren, casi es el doble. Nodular. Aquí vemos otro que está con una bolsa roja abajo, ¿no? Estos dos tumores que vemos a la izquierda son dos tumores de ovario. Son los cistoadenomas. Son benignos. Los cistoadenomas tienen estos tamaños porque van acumulando agua o moco. Bien, entonces el de arriba, que estamos viendo más blanquito, grisáceo blanquecino, es un cistoadenoma seroso de ovario. Bien, el de abajo, que se ve más oscuro, más grisáceo, no oscuro, es un cistoadenoma mucoso de ovario. Y eso depende de las células epiteliales, si secretan líquido o secretan moco. ¿Bien? Pero así alcanzar estos tamaños, ¿no? Porque son masas quísticas. La pared de estos cistoadenomas es muy delgadita, mide casi 2 milímetros. 2 milímetros de grosor. Bien, y aquí se puede ver hasta la masa del ovario. El de arriba tiene esta masa, tiene ese ovario. Seguramente esta es multilocular, o sea, tiene paredes, lóculos. El de abajo no podemos notar, ¿no?, cuál será la masa ovárica. Bueno, aquí a la izquierda, perdón, a la derecha, tenemos imágenes de una colonoscopía arriba. Y la masa tumoral que vemos acá, ya con una resección de colon. Entonces, a la colonoscopía podemos ver una masa exofítica, nodular, ¿no?, multinodular, de superficie blanquecina, hasta que tuviese una cubierta de fibrina, ¿no? Se ve medio amarillento, y sangre, ¿no?, con áreas hemorrágicas. A la extirpación aquí vemos esta masa, está acá. Bueno, aquí está la mucosa del colon, se puede ver los pliegues, la capa muscular del colon, muy notoria, y aquí está la masa. Incluso se ve cómo está saliendo por la pared externa del colon. Es un cáncer de colon. ¿Cuál será el nombre? ¿Cuál será el término médico para indicar a esta masa tumoral de este cáncer de colon? ¿Cómo se llamará el nombre? Adenocarcinoma Adenocarcinoma, colorectal. doctor. Adenocarcinoma, ¿ya? Colorectal no vemos el recto, vemos el colon nomás, ¿no? Adenocarcinoma de colon. Muy bien. Recuerden que cuando vemos un tumor, podemos ver si es benigno o maligno, o bueno, suponer, ¿no?, que es benigno o maligno con las características. Pero el diagnóstico definitivo siempre lo va a dar el examen histopatológico. No depende mucho del tamaño ni de la forma del tumor, depende de sus características, de su evolución. Si infiltra, es maligno. Si tiene áreas heterogéneas, lo más seguro es que sea maligno. ¿Bien? Arriba, miren cómo aquí podemos ver un tumor, una neoplasia quística, un aspecto quístico, que ha sido cortado, seccionado por la mitad, evidenciando el interior de esta tumoración. Se ve que presenta pelos, presenta un contenido amarillento, y se ve hasta dientes,
se ve el esmalte blanco de dientes. La pared quística es delgada, de color nacarada. Perdón. Bueno, hay un solo tumor que tiene este aspecto, ¿no? ¿Cómo se denomina este tumor? Teratoma. Teratoma, doctor. Teratoma, doctor. Teratoma. Es un teratoma, sí, pero ¿cuál teratoma? Hay dos. Es un teratoma quístico maduro, doctor. Quístico. Quístico, solo quístico. No van a decir quístico maduro. Solo quístico. Bien. Teratoma quístico, gracias por la respuesta, es el tumor que deriva del ectodermo. También por eso se le llama quiste dermoide. Esmalte de dientes, ¿bien? Uñas, pelo, sebo, proceden del ectodermo. ¿Bien? Por eso se llama quiste dermoide o teratoma quístico. ¿Bien? En cambio el de abajo es otro teratoma, pero vemos que su aspecto es heterogéneo, ¿no? Hay zonas amarillentas, zonas hemorrágicas, necróticas, ¿no? Su forma es irregular y este es un teratocarcinoma, es maligno. Hay que hacer el estudio histopatológico para comprobar realmente que es un teratocarcinoma. Al de acá, miren este otro tumor. Esta es de aspecto irregular, ¿no? Multiquístico. ¿Qué tumor es este? Es también de ovario. Un teratoma inmaduro, doctor. Ya es un otro teratoma inmaduro, correcto. Los teratomas jóvenes, ¿quién ha respondido? Fernández, doctor. Bueno, bien, Fernández, gracias Daniela. Los teratomas jóvenes inmaduros o teratocarcinomas suelen aparecer en las gónadas, testículos o también ovarios, aunque no es el lugar tampoco exclusivo. Yo he visto casos también de teratomas en el cuello, en la región cervical. Bien, entonces pueden crecer en cualquier parte del cuerpo, en realidad, aunque su parte más frecuente es siempre es en genitales. Muy aquí vemos macroscópicamente un tumor. Miren, estos son tumores de cartílago, los dos por si acaso. Los dos son tumores de cartílago, bien, tejido mesenquimal. Al lado derecho, estamos viendo un tumor maligno de cartílago, que está en la parte del hueso, ¿verdad? Miren, está justamente en la placa epifisiaria del hueso, del fémur. ¿Cómo se llamará este tumor maligno de cartílago? Condrosarcoma, doctor. Condrosarcoma, correcto. Miren, esto es un condrosarcoma osteofítico porque está invadiendo hueso. Bien, totalmente maligno por la infiltración. Al lado izquierdo, miren estas dos manos. Vemos que las falanges de las manos tienen tumoraciones, que vemos acá tanto la radiografía como la parte, ¿no?, externa de ambas manos. Y esto, jóvenes, también es un tumor de cartílago, pero benigno, aunque alcance a deformar los dedos. ¿Cómo se llamará el tumor benigno? Condroma, doctor. Es un condroma. Condroma. Bien. Ahora van a buscar, tal vez ustedes, anótense para buscar luego. Busquen encondroma. Encondroma, sí, todo junto. Bien, también hay otro término, encondromatosis. Bien, justamente lo que estamos viendo acá es una encondromatosis, también conocido como síndrome de Ollier. Es esos raros síndromes genéticos que están relacionados a mutaciones que producen estas tumoraciones, ¿no?, de un encondroma, síndrome de Ollier. Y así se van deformando los dedos. Todos los dedos que vemos aquí, miren, las falanges tienen estos encondromas. Se nota en la radiografía. Solamente que algunos han evolucionado más rápido que otros. Grave, ¿no? Hay que hacer un curetaje o hasta una amputación por esta deformación.
porque extrayendo todo el tumor que ha invadido a las falanges, o bueno, ha reemplazado a las falanges, no invadido, ¿no? Ha reemplazado, pues las falanges están prácticamente destruidas por el crecimiento del tumor, benigno en este caso. ¿No? Miren aquí a la izquierda, estamos viendo un tumor gigante, grande, en la región del hombro. Miren el aspecto ulcerado, heterogéneo que tiene esta masa, ¿no? Que ya ha ulcerado la piel. Viéndolo así, ustedes pueden decir que es benigno o que sea maligno. Maligno. Benigno, doctor. Maligno, doctor. Maligno. Es maligno, es maligno. Maligno. Miren pues las zonas hemorrágicas, ¿no? Que presenta la ulceración que tiene el tejido epitelial en la piel, el tamaño, ¿no? Este es un tumor maligno de músculo esquelético. Son raros, o sea, recuerden que del 100% de neoplasias, los sarcomas representan apenas el 1% de todas las neoplasias que hay. Uno nada más. ¿Eh? Y del 1%, miren, se dividen en fibrosarcomas, leiomiosarcomas, ¿no? Rhabdomyosarcomas, fibrohistiocytomas, o bueno, este es un rhabdomyosarcoma. ¿Qué músculo está aquí en el hombro? Deltoides. Correcto, el deltoides. Miren este deltoides con tumor. Increíble. Y así los pacientes dejan pasar años y años, dejando que el tumor siga creciendo. Esto es bueno. Pero seguramente le han hecho la resección. No, me acuerdo que esto lo saqué de un artículo. Saqué esta foto nomás. Al paciente le han hecho una resección hasta donde está esta línea marcada. No lo han amputado. Le han hecho una extirpación radical del tumor. Ahora, bueno, en el artículo indicaba que el paciente ya tenía metástasis. También. No, seguramente habrá fallecido. Ahora, al lado izquierdo, o perdón, derecho, voy a poner esta imagen para que podamos verla mejor. Aquí tenemos otra tumoración llamada fibromatosis, o neurofibromatosis, mejor dicho. Neurofibromatosis. Bien, se origina de los nervios. Pues, algunos les llaman neuromas también, porque se originan de las células de Schwann, de los nervios periféricos. Y hay un factor también genético, la mutación del gen NF1. Por eso lo han bautizado este gen como NF, porque es neurofibromatosis. Y vemos acá en la mano cómo aparecen nodulaciones múltiples en toda la piel, ¿no? De distintos tamaños, que van creciendo porque son tumores en todos sus nervios. Incluso en la cara, miren cómo esta neurofibromatosis puede llegar a la deformación completa, porque son masas tumorales debajo de la piel, ¿no? Que siguen creciendo en forma de nódulos, van cayendo por su propio peso, y pues estos casos no se pueden operar porque sacan el tumor y hay recidivas, vuelve a crecer más grande incluso. Entonces, estas son las neurofibromatosis. De forma temprana se aparecen manchas café con leche en la piel, manchas café. Le dicen café con leche porque son medio beige. Y después sobre esas manchas aparecen ya estas nodulaciones. Pueden buscar también en los libros o buscar por internet schwannomas. O sea, de la célula de Schwann, ¿no? Le ponen oma, ¿no? Schwannoma. Bien, hasta acá vamos a avanzar esta parte de reconocimiento de tumores. Ahora lo del video que hemos visto sobre virus de la hepatitis B con el virus del VIH, de inmunodeficiencia humana. Hemos visto en el video que produce un tumor en el hígado, ¿no? El hepatocarcinoma
o carcinoma hepatocelular también llamado, ¿sí? Voy a sacar muchas preguntas de ahí para el examen de evaluación, que seguramente va a ser virtual como el anterior, ya que la evaluación final es la próxima semana. Para el próximo miércoles terminamos el hito 5. Igual para el próximo miércoles es la presentación de la última parte del cuaderno, tal vez la más pequeña, la más corta, porque es neoplasias. Entonces la pregunta 51 creo que es, hasta el final del capítulo de neoplasias. Creo que son 50 preguntas, creo. Bien, esa es la última presentación y con eso ya voy a tener las notas sobre 15 de evaluación continua del hito. Bien, repasen y estudien. El día miércoles tenemos la última parte de neoplasias, parte 2, y con eso terminamos. Si hay alguna pregunta, jóvenes, sus notas por si acaso ya pueden visualizar en su plataforma. Las notas están del hito 4. Nos vemos entonces el día miércoles. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Pero doctor, hasta luego. Sí, doctor, Hasta gracias. luego. Hasta luego.
Listo. Adiós.